Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo 5, una oficina en cualquier lugar. En este módulo 5 vamos a ver herramientas de Google. Nos vamos a centrar en qué es Google Drive, cuáles son las herramientas ofimáticas que podemos encontrar en Google Drive, como es el caso de Google Docs, Google Sheet, también conocido como hojas de cálculos de Google, Google Presentaciones y Google Formularios. Así como Jamboard, que es una pizarra digital con la que podemos trabajar de manera colaborativa. También en este módulo 5 veremos el trabajo en remoto y de manera colaborativa a través de Google Drive. Empecemos conociendo cómo podemos acceder a Google Drive. Una vez que tenemos iniciado nuestra cuenta de Google, como podemos ver aquí en la parte superior derecha, tenemos esta matriz de 9 puntos que al pincharla podemos ver todas las aplicaciones de Google y en este caso asociadas a nuestra cuenta de Google. Pinchamos en Google Drive y podemos ver cómo es un Google Drive, en este caso, sin utilizar y totalmente nuevo. ¿Qué es Google Drive? Por empezar por el principio. Google Drive es una herramienta gratuita de almacenamiento en la nube, donde podemos guardar, crear y acceder desde cualquier dispositivo con nuestra cuenta de Google. Es decir, aquí podemos subir archivos, subir carpetas con archivos y crear distintos archivos multimedia. Eso es lo que vamos a ver en toda esta sesión. Sin duda, lo primero que nos llama la atención una vez que estamos dentro de Google Drive es este mensaje central que sale en nuestra pantalla, que en esta ocasión sale ya que, como os decía anteriormente, estamos utilizando un Drive desde sus comienzos, sin que haya ningún archivo, ni subido ni creado. Nos dice aquí Google Drive, un lugar para todos tus archivos. Lo que hemos dicho anteriormente, es el almacenamiento de los archivos. Y además nos dice archivos de Microsoft Office y muchos otros tipos. Esto significa que incluso en el Drive podemos guardar, previsualizar y editar archivos de Microsoft Office sin ningún tipo de problema. Es decir, que son totalmente compatibles. Tengamos en cuenta que lo que Microsoft Office llama Word, en el Drive se llama documento. Lo que en Microsoft Office es el Excel, en Drive se llama hoja de cálculo. Y en lo que Microsoft Office es un PowerPoint, en el Drive son presentaciones de Google. Es decir, el Drive, en este caso Google Drive, es totalmente consciente que muchísimos usuarios trabajan con ordenadores que tienen Microsoft Office. Por tanto, no está poniendo ningún tipo de dificultad para que, como os decía hace un momento, podamos subir archivos de Word, de Excel o PowerPoint y podamos gestionarlos y trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. También, antes de empezar a crear y subir archivos, veamos las distintas partes que nos vamos a encontrar en el Drive, para que lo podamos conocer y ver mejor su funcionamiento. En la parte superior tenemos Buscar en Drive. Incluso si pinchamos aquí, nos deja buscar por documento, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, carpetas, PDF y vídeo. E incluso si pinchamos aquí, tenemos otras opciones de búsqueda. Buscar por tipo de archivo, buscar por propietario, que contenga determinadas palabras el archivo, el nombre del archivo, la ubicación, porque puede estar en distintos lugares del Drive, la fecha,
con distintas opciones, la fecha de modificación, si está a la espera de mi aprobación o solicitados por mí, si está compartido con alguna persona ese archivo o esa carpeta, incluso el seguimiento, ¿vale? O sea que el buscador interno en Drive nos permite tener un montón de opciones para poder encontrar los archivos de la manera más fácil. Hay que tener en cuenta que cuando estamos utilizando el Drive llega un momento que la cantidad de archivos que podemos almacenar aquí puede ser muy numeroso. Entonces, poder disponer de un buscador interno con todas estas opciones nos va a facilitar el trabajo de encontrar determinados archivos. Si nos vamos a la parte derecha, vamos a encontrar accesos directos a la cuenta, al calendar, al Keep, que es la aplicación de nota, al Task, que es la aplicación de tarea, y a los contactos. Es decir, Google siempre lo que hace es que en sus herramientas, ya estemos en nuestra cuenta de Google, en nuestro Gmail o en este caso en el Drive, nos va a dar acceso directo a otras herramientas que de alguna manera o de otra están interconectadas. Y así nuestra productividad en el manejo de las herramientas puede ser muchísimo mayor. Vayamos a la parte izquierda, donde tenemos el menú principal de Drive. Tenemos el botón nuevo, que ahora lo veremos en profundidad. Mi unidad, ordenadores, compartido conmigo, reciente, destacado, papelera y almacenamiento. Empecemos viendo qué significa mi unidad. Mi unidad es donde guardas todos tus archivos y solo tú tienes acceso a ellos. Si pinchamos en ordenadores, nos da la posibilidad de sincronizar carpetas del ordenador con el Drive. Si pinchamos en compartido conmigo, aquí podremos ver aquellos archivos y carpetas que otras personas han compartido contigo. Si pinchamos en reciente, podremos ver los archivos que hemos abierto de manera reciente. Como ahora vamos a crear archivos y ver cómo se crean archivos y cómo se suben archivos, una vez que los creemos, empezaremos a utilizar todas estas funciones para que veáis cómo las señalamos y cómo hacemos que hagan que se guarden en reciente, que estén en destacado también, porque en destacado podremos guardar una serie de archivos concretos a los que queramos tener un acceso directo. Luego tenemos la papelera, donde se situarán los elementos, los archivos que vayamos quitando, porque en Google Drive no se habla de eliminar archivos, sino se habla de quitar archivos. Esto lo explicaremos cuando ya tengamos creados archivos. Y luego tenemos el almacenamiento. Y aquí nos da información de, en este caso que estamos utilizando en Google Drive en su versión más gratuita, nos dice que hemos utilizado estos megas de esta cantidad total, que son 15 gigas, que es la cantidad estándar que nos da cuando empezamos a utilizar un Drive por primera vez. Por tanto, es bueno que conozcamos que tenemos en la parte superior un buscador interno, en la parte izquierda el menú principal y en la parte derecha enlace a distintas aplicaciones relacionadas de nuestra cuenta de Google. Ahora vayámonos al botón nuevo. Si pinchamos en el botón nuevo, podemos crear una nueva carpeta, subir archivos,
y subir carpeta. También podemos crear documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google, formularios de Google, y si pinchamos en más, tenemos todavía más opciones. Y de las que tenemos previstas ver, podemos destacar Google Jamboard. Empecemos, por tanto, teniendo en cuenta que estamos dentro de mi unidad y que tenemos un Drive totalmente vacío. Empecemos, por tanto, creando una nueva carpeta. Le damos a nueva carpeta, le ponemos un nombre, por ejemplo, proyecto 1, le damos a crear y ya tenemos el primer elemento que hemos creado en nuestro Drive. Como veis, ya ese mensaje que nos aparecía en la parte central ya desaparece. Porque, como os decía antes, solo aparece cuando tenemos un Drive totalmente nuevo y sin usar. Vale, ya hemos creado la primera carpeta. ¿Qué podemos hacer a continuación? Podemos subir un archivo. Le damos a nuevo, le damos a subir archivo, se nos abre el navegador interior de nuestro ordenador y tenemos las carpetas con los archivos. Elegimos esta carpeta, entramos dentro de ella y elegimos este archivo. Pinchamos en él, le damos a abrir y automáticamente este archivo se nos sube dentro de Drive. Es decir, lo estamos almacenando dentro de Drive. Sigue estando en nuestro ordenador, pero tenemos una copia dentro de Drive. Como veis, ya se va configurando mi unidad. Por una parte carpeta y por otra parte archivo. También podemos hacer lo siguiente, porque aquí Drive lo diferencia. Hemos subido un archivo, porque esta función es para subir un archivo de manera individual. Pero resulta que Drive también nos deja subir una carpeta con todos los archivos que contenga esa carpeta. Entonces elegimos esta carpeta, le damos a subir, nos sale este mensaje que si queremos subir un archivo a este sitio web, le damos a subir y ya tenemos la carpeta aquí subida. Es decir, hemos podido crear una carpeta, pero también hemos podido subir una carpeta. Pinchamos dentro de la carpeta y tenemos el elemento, en este caso solo es un archivo, que había dentro de esta carpeta. Volvemos a mi unidad. Le damos a cargar página de nuevo y ahora se ha configurado mi unidad en la vista que normalmente tiene. Es decir, lo que hace la herramienta es poner una línea aquí principal que se llama sugerida, como podemos ver aquí, donde tenemos los archivos que normalmente hemos utilizado por última vez y que la herramienta me está sugiriendo, porque se supone que si lo he utilizado hace poco, quizá quiero tener ese acceso directo para entrar en ese documento porque lo voy a seguir utilizando, ¿vale? Entonces puedo pinchar aquí y entro dentro del documento. Vale. Pincho aquí, vale. Luego, otra de las maneras como se me configura la pantalla principal de mi unidad es que las carpetas quedan en la parte central y los archivos quedan en esta parte. Hay que tener en cuenta que está pensado esto a modo de escritorio, como el escritorio de un ordenador, donde los archivos, lo normal es que los guardemos en carpeta, para no tener un escritorio, en este caso mi unidad, lleno de archivos sin que estén ordenados. Claro, una de las funciones de Drive es que podamos tener archivos ordenados en carpeta y de fácil acceso. Vale. Después de nuevo tenemos documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google y formularios, que es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos, por tanto, con
documentos de Google. Si pinchamos aquí, aquí nos da dos opciones, documentos en blanco y desde una plantilla. Digamos primero que simplemente documentos de Google es un procesador de texto que permite crear, editar y modificar, así como poder utilizar diseños y distintas tipografías. Utilizar diferentes fuentes, colores, títulos, tablas, columnas, sangría, espaciado, etc. Y además, que eso también lo veremos, gracias a este tipo de documentos podremos trabajar de manera colaborativa. Entremos, por tanto, para empezar, no un documento en blanco, que lo veremos a continuación, sino desde una plantilla. Pinchamos en desde una plantilla y entramos en la galería de plantillas de documentos de Google. Claro, aquí vemos distintos tipos de plantillas: currículum, cartas, personal, trabajo y educación. La plantilla nos puede servir para coger una idea o para cambiar los datos que vienen de la plantilla y poder crear nosotros un documento nuevo. Por ejemplo, si pinchamos aquí en Curriculum Vitae, esta plantilla, veremos una plantilla sobre un currículum. Simplemente pinchando en cada uno de los elementos, podríamos cambiar el texto que tiene esta plantilla. Una de las cosas que tiene documentos de Google y el resto de archivos multimedia que podemos crear en Drive es que podemos salir de ellos pinchando directamente aquí y lo que hayamos hecho se ha guardado. Además, ese documento, ese archivo, como veis, se sitúa ya en la parte de archivos. Si volvemos a entrar pinchando dos veces, vemos cómo lo que cambiamos antes sigue guardado. Pinchamos aquí, salimos y vemos cómo el documento está aquí. Vale, pero para entender mejor documentos de Google, quizás lo necesario es entrar en documento en blanco. Entramos en documento en blanco y ya tenemos un procesador de texto totalmente nuevo sin usar. Lo primero que podemos hacer es venir aquí a esta parte superior izquierda y ponerle un nombre, porque si no se va a llamar documento sin título y todos los que creemos siempre se van a llamar documentos sin título. Vamos a crear aquí, vamos a llamarlo prueba 22. Pinchamos ahí y ya tenemos el nombre. Y aquí podríamos escribir prueba 22 y podríamos crear, editar y modificar todo lo que necesitemos en este procesador de texto. Echemos un vistazo a todas las funciones que nos da el procesador de texto. Por un lado tenemos este menú con funciones directas, que suelen ser las funciones principales y más comunes que necesitamos cuando estamos editando un texto. Tipo de letra, tamaño, negrilla, cursiva, subrayar, color del texto, color de resaltado. Si queremos hacer una lista de viñetas, si queremos justificarlo, si lo queremos alinear a la izquierda, centrarlo, alinearlo a la derecha. Bueno, todo este tipo de menú principal vamos a tener este acceso directo. Y luego tenemos el menú con muchísimas más funciones aquí en la parte superior, que sería, por ejemplo, archivo, con todas estas opciones. Destaquemos aquí, por ejemplo, la opción de descargar, donde nos permite descargarlo. Hablamos antes de la compatibilidad, estamos en un documento de Google, pues nos permite descargarlo como un Microsoft Word. Es decir, que la herramienta es totalmente consciente que quizás el usuario o usuaria está usando un ordenador con Windows y aquí se lo puede descargar en Microsoft Word para que no tenga ningún tipo de problema de compatibilidad. O, por ejemplo, descargarlo como documento PDF. También nos deja compartirlo, que ya lo trataremos en la parte del trabajo en remoto.
Le podemos cambiar el nombre, moverlo, añadir acceso directo a Drive, mover a papelera, ver el historial de versiones, activar el acceso sin conexión, el idioma, configurar la página y imprimirlo. El acceso sin conexión es una de las funciones interesantes que también tiene cualquier documento en Drive. ¿Por qué? Porque nos permite en determinados momentos decirle a determinados documentos, si pinchamos aquí, ¿quieres activar el acceso sin conexión a todos los archivos? Activa la función sin conexión para acceder a archivos sin conexión a Internet. Claro, esto parece un poco contradictorio, porque nos da la opción de utilizar Drive sin Internet, pero aquí nos está diciendo la clave. No se recomienda usar Drive en ordenadores públicos o compartidos. Es decir, nos permite utilizar el acceso sin conexión siempre y cuando hayamos trabajado ese documento en el mismo ordenador en el que queremos trabajar sin conexión. Le damos a activar y ya nos permite trabajar, en este caso, sin conexión, en el caso que lo necesitáramos. Vale, ¿qué más tenemos? Editar, deshacer, rehacer, pegar sin formato, seleccionar todo, buscar y reemplazar, ver, si queremos ver en modo edición, sugerencia, visualización, mostrar el diseño de impresión, mostrar el diseño por regla. Si pinchamos aquí, veis cómo desaparece la regla. Y si pinchamos aquí, vuelve a aparecer. Mostrar esquema, mostrar la barra de herramientas de ecuaciones y mostrar saltos de sección. Podemos insertar imágenes que podemos subir desde el ordenador, buscar en la web, buscar en Drive, en fotos, por un enlace o incluso hacer una foto desde la webcam. Podemos insertar una tabla, un dibujo que podemos hacer nuevo o que tengamos desde Drive, un gráfico, barras, columnas, líneas y círculos, o de una hoja de cálculo concreta, línea horizontal, insertar emoji. Aquí nos da opciones de chip inteligente, fechas, personas, archivos, eventos de calendario y lugar. Si le damos a fecha, podemos añadir a nuestra tabla distintas opciones de fecha. Menú desplegable, nota a pie de página, elementos de creación, caracteres especiales, ecuaciones, marca de agua, encabezados y pies de página, números de página, donde queremos que salga, enlace, marcador e índice. Si nos vamos a formato, tenemos el texto con todas las opciones, negrita, cursiva, subrayar, tachar, superíndice y subíndice, el tamaño y el uso de mayúsculas. Estilo de párrafo, alinear o aplicar sangría, interlineado y espaciado de párrafo, viñetas de numeración, encabezado y pies de página, números de página, orientación de la página y las tablas. Podemos insertar fila encima, insertar fila debajo, insertar columna a la izquierda, insertar columna a la derecha, eliminar fila, eliminar columna, eliminar tabla y todas las opciones que solemos tener en las tablas. En las opciones de formato, que ya lo hemos visto, en las opciones de herramientas tenemos la ortografía, contar palabras, ver los cambios sugeridos, comparar documentos, añadir citas, objetos vinculados, diccionarios, traducir documentos, escribir por voz, que nos puede ser muy útil en determinadas circunstancias, ajustar notificaciones, ver las preferencias y trabajar con opciones de accesibilidad. Luego tenemos el menú extensiones con los complementos y el siempre útil botón de ayuda. Si pinchamos en ayuda,
siempre tendremos muchas opciones y podremos buscar aquí en la ayuda cualquier duda que tengamos para utilizar las múltiples opciones que nos da el documento. Pinchamos aquí y, como decía antes, si vamos aquí a la parte superior, salimos y el documento automáticamente lo tenemos aquí. Por enlazar con una opción que es común, si vamos aquí a la rueda de configuración y damos configuración, nos salen opciones y nos salen lo que hicimos antes de trabajar sin conexión, ¿vale? Y nos da la siguiente advertencia. Crea archivos y abre y edita tus archivos recientes de documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google en este dispositivo sin conexión. Esa es la clave, como hemos comentado anteriormente. Tienen que ser archivos recientes, ya sean documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google, siempre y cuando sea en este dispositivo. Bueno, salimos de configuración y seguimos haciendo el recorrido una vez que ya hemos visto las opciones que podemos tener en Google Documentos. Ahora vamos a conocer qué es Google Sheet. Nos vamos a nuevo y tenemos Google Sheet, o también conocido como hojas de cálculo de Google. Pinchamos aquí y tenemos dos opciones, hoja de cálculo en blanco y desde una plantilla. Primero tengamos claro qué es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo nos permite ordenar y clasificar gran cantidad de datos alfanuméricos y obtener información concreta y minuciosa de estos datos. Si entramos primero en desde una plantilla, vemos la galería de la plantilla y aquí podemos ver distintos ejemplos que nos pueden servir para elaborar una hoja de cálculo de Google. Si salimos de aquí, volvemos a nuevo, vamos a hoja de cálculo de Google y abrimos hoja de cálculo en blanco. Aquí tenemos una hoja de cálculo totalmente nueva y sin usar. Pinchamos aquí y le cambiamos el nombre. Prueba 33. Al igual que documentos de Google, tiene un menú con accesos directos con algunas funciones que son principales y de uso rápido. Y aquí, evidentemente, algunas de estas funciones están pensadas concretamente para la gestión y la clasificación de datos. Luego tenemos archivo, que nos da la opción de nuevo, abrir, importar, hacer una copia, compartir, enviar por correo electrónico, descargarlo. Al igual que en Google Documentos, aquí podemos descargarlo como Microsoft Excel. Para aquellas personas que sean usuarios de Windows, no tengan ningún problema de compatibilidad entre los archivos. También lo podemos descargar como PDF y con otros tipos de archivos. Podemos cambiarle el nombre, moverlo, añadir acceso directo a Drive, mover a la papelera, podemos ver el historial de versiones, activar el acceso sin conexión, detalles, configuración e imprimir. Si vamos a editar, tenemos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, pegado especial. Si nos fijamos ya con funciones concretas que tienen que ver con una hoja de cálculo, eliminar, buscar y reemplazar. Si vamos a ver, tenemos la opción de mostrar, también con funciones concretas de una hoja de cálculo, inmovilizar, agrupar, zoom y pantalla completa. Si vamos a insertar, podemos insertar celda. Recordemos que la celda es cada uno de estos pequeños espacios. Insertar fila, columna, incluso hojas completas.
Tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es una hoja. Por eso pone aquí hoja 1. Si le damos a insertar hoja, tendríamos la hoja 2. Volvamos a insertar. Podemos insertar gráficos, tablas dinámicas, imágenes, dibujos, funciones, enlaces, casillas de verificación, menú desplegable, chip inteligente, comentarios y notas. Si vamos a formato, podemos cambiar el tema, opciones de número, texto, alineación, ajustar texto, rotación, tamaño de la fuente, formato condicional, colores alternos y borrar formato. Aquí tenemos una opción propia de una hoja de cálculo. Podemos crear filtros, añadir un control de filtro, proteger hojas e intervalos, funciones con nombre, validación de datos, estadísticas de columna, borrado de datos, dividir textos de columna y conectores de datos. Si vamos a herramientas, nos permite crear un formulario, ver la ortografía, autocompletar, ajuste de notificaciones y la accesibilidad. En extensiones tenemos los complementos y los macros y siempre tenemos el útil botón de ayuda. Salimos de aquí y vemos cómo esta hoja de cálculo de Google se pone en nuestra unidad en la parte de archivo. Una vez que tenemos ya una cantidad suficiente de archivos que hemos ido creando en esta sesión, podríamos pasar a ver funciones concretas que habíamos dejado pendientes. Por ejemplo, si pinchamos encima con el botón derecho del ratón de cualquiera de estos archivos, nos da las opciones que podemos tener con este archivo. Vista previa, abrir con, como es un documento de Google, pues nos da esta opción directamente, compartirlo, que como comentamos antes lo veremos en la parte del trabajo en remoto y trabajo colaborativo, obtener un enlace, añadir el acceso directo a Drive, si pinchamos aquí, elegimos mi unidad, y hemos puesto un acceso directo de este mismo documento aquí, ¿vale? Se ha copiado el documento y tenemos un acceso directo. Pincho en él y ya tengo el acceso directo al documento. Cierro y en este caso también tengo el documento aquí. Claro, tengamos en cuenta que esto se hace en ocasiones donde hay una gran cantidad de archivos. Aquí quizá ahora no se nota el efecto, pero es bueno que conozcamos que la herramienta nos da esta opción. Pinchamos en el botón derecho y la siguiente opción que nos da es mover a. Si pinchamos en mover a, nos permite dentro de mi unidad mover este archivo, por ejemplo, a la carpeta proyecto 1. Pinchamos aquí, le damos a Enter y ya desaparece de la zona de archivo, entramos en la carpeta proyecto 1 y vemos que se ha movido a la carpeta proyecto 1. Si volvemos a abrir el archivo, esta opción también la tenemos aquí, en archivo. Le damos a mover. Se vuelve a cargar. Le damos a mover. Ahora sí. Y dice, ¿dónde lo quieres mover? Está en proyecto 1. Vamos aquí a volver. Y digo, pues ahora lo quiero pasar a la carpeta AAA. Pincho aquí. Le doy a mover aquí. Y ya se ha movido. Si salimos del documento, ya no está en proyecto 1. Volvemos a mi unidad. Vamos a la carpeta AAA. Pinchamos y vemos que está prueba 22 y el archivo que habíamos subido anteriormente. Volvemos a mi unidad. Volvemos a pinchar ahora en otro documento,
en el botón derecho. ¿Qué más cosas nos deja hacer? Nos deja añadir a destacado, que lo habíamos dejado pendiente y que es una de las opciones que vemos en la izquierda del menú de Drive. Si pinchamos en añadir a destacado, este documento lo estamos destacando. Pinchamos en añadir a destacado y ahora vemos cómo en destacado está el documento que hemos destacado. Es decir, es una especie de filtro para que cuando en mi unidad tengamos un gran volumen de archivos, podamos destacar los archivos que nosotros consideremos que queremos tenerlos muy bien localizados y poder acceder a ellos de manera rápida. Si volvemos a pinchar en el botón derecho, le podemos dar la opción disponible sin conexión, de la misma manera que lo teníamos y lo vimos antes. Cuando tenemos un documento abierto, lo vemos en la opción de archivo, le podemos cambiar el nombre, hacer una copia, descargar y quitar. Esto también lo teníamos pendiente de antes. Decíamos antes que Google Drive no habla de eliminar documentos, sino habla de quitar. Si pinchamos en quitar, el documento desaparece de mi unidad y rápidamente está en papelera. ¿Qué es lo que pasa en papelera? Que nosotros simplemente hemos quitado el documento y el documento ha ido a parar a papelera. Y aquí nos dice cuál es la clave. Los elementos de la papelera se eliminan definitivamente después de 30 días. Es decir, nosotros quitamos el archivo de mi unidad, eso pasa a papelera, pero el archivo durante 30 días sigue estando en la papelera. Claro, esto nos puede permitir, si nos hemos equivocado, si pinchamos en uno de los archivos que está en papelera en el botón derecho del ratón, podemos restaurar el archivo, es decir, recuperarlo y que vuelva a mi unidad, o eliminarlo definitivamente, que lo podemos eliminar de manera individual. Nos dice que si queremos eliminarlo, lo eliminamos definitivamente. Y además, la papelera en su parte superior derecha tiene una opción que se llama vaciar papelera. Y nos permite que no tengamos que esperar esos 30 días para que se eliminen todos los archivos. Esto es bueno que lo sepamos porque si vamos a la opción almacenamiento, en la opción gratuita solo tenemos 15 GB de almacenamiento. Y cuando los archivos están en la papelera, no estamos recuperando ese tamaño que está ocupando ese archivo, sino que cuando el documento está en papelera, sigue ocupando espacio. Por eso es recomendable que si lo que necesitamos es recuperar espacio en nuestra unidad, vaciamos la papelera y ya no hay ningún elemento y ya hemos recuperado esa cantidad de tamaño que necesitábamos, como por ejemplo se ha visto aquí, porque antes ponía 31 KB y ahora pone 29 KB. ¿Vale? Entonces nos permite en ese sentido que rápidamente recuperemos espacio que necesitamos para otros archivos. Volvemos a mi unidad. Pinchamos en el botón derecho y así podemos ver todas las opciones que podemos utilizar de manera directa. Si nos fijamos y abrimos cualquier documento, como por ejemplo este, esas opciones de manera directa también son opciones, como os decía con anterioridad, que podemos encontrar en archivos. Mover papelera, cambiar nombre, mover, añadir acceso directo a Drive, descargar, etc. Volvemos para atrás y hasta aquí sería un repaso de lo que es una hoja de cálculo de Google y
lo que podemos hacer con los distintos accesos directos si pinchamos en el botón derecho de cada uno de los elementos. Veamos a continuación presentaciones de Google. Presentaciones de Google también presenta dos opciones, presentación en blanco y desde una plantilla. Si pinchamos en desde una plantilla, nos da distintos ejemplos de presentaciones que podemos realizar y nos puede dar muchas ideas para poder hacer una presentación. Salimos de aquí, volvemos a nuevo, vamos a presentaciones de Google, presentación en blanco y tenemos una presentación nueva. Nos sale en primer lugar aquí en la opción derecha si queremos elegir un tema. Pinchamos aquí y tenemos ya un tema con un poco de diseño de esta presentación. Vamos a poner aquí diapositiva 1 y que no se nos olvide poner el título. Vamos a llamarlo prueba 44. Tenemos diapositiva 1. Si pinchamos aquí en diapositiva, podemos hacer una nueva diapositiva, duplicar la diapositiva, pinchamos en nueva diapositiva y tendremos una nueva diapositiva. Vamos a ponerle aquí un nombre, como si estuviéramos haciendo una presentación, y vamos a llamarlo diapositiva 2. Incluso podemos llegar aquí y decir que esto es lo que debemos duplicar. Y se nos duplica la diapositiva. De la misma manera que las otras herramientas como Google Documentos y hojas de cálculo de Google, aquí tenemos un acceso directo a distintas opciones principales cuando estamos creando una presentación. Y aquí en la parte superior tenemos el menú con todas las opciones avanzadas. Archivo con opciones ya conocidas de las otras herramientas de la ofimática de Google, editar, ver, donde podemos ver presentación, movimiento, creador del tema, vista de cuadrícula, mostrar regla, guía, ajustar a, ver notas del orador, mostrar tira de película, mostrar comentarios, zoom y pantalla completa. Podemos insertar imagen, cuadro de texto, audio, vídeo, forma, tabla, gráfico, diagrama, wordart, línea, comentar, nueva diapositiva y números de diapositiva. Luego tenemos formato, diapositiva, nueva diapositiva, duplicar diapositiva, eliminar diapositiva, saltar diapositiva, mover diapositiva, cambiar el fondo, aplicar diseño. Podemos aplicar un diseño concreto. Transiciones, editar tema y cambiar tema. Luego tenemos la opción de organizar, herramienta. Si pinchamos aquí, si nos da opciones para elegir, en este caso, organizar, horizontal o de manera vertical. Luego tenemos herramientas, ortografía, objetos vinculados, diccionario, historia de preguntas, dictar notas del orador por voz, ajustar notificaciones, preferencias, accesibilidad. Botón extensiones y el siempre útil botón de ayuda para responder todas las preguntas que tengamos para poder manejar mejor esta herramienta. Una vez que hemos terminado la presentación, podemos pinchar en este botón directo de iniciar presentación y se iniciará la presentación. Salimos de aquí y como podemos ver, al igual que en las otras ocasiones, ese archivo que hemos creado lo tenemos aquí en la parte de archivos. Antes hablábamos que si pinchamos en el botón derecho y le damos a mover, podemos mover este archivo
a cualquier carpeta. Pero ahora os voy a enseñar otra opción, que sería que yo puedo pinchar en el archivo y arrastrarlo a la carpeta que me interesa. Por ejemplo, lo arrastro a proyecto 1, pincho aquí y ya está ese archivo dentro del proyecto 1. Volvemos a mi unidad y ahora veremos a continuación otras opciones una vez que tenemos ya archivos creados para manejarnos dentro de Drive. Me refiero en concreto a que una vez que estamos creando archivos, subiendo archivos desde nuestro ordenador, etcétera, todos estos se van guardando dentro de nuestra unidad, que sería como la supercarpeta principal. Pero ¿qué pasa si yo entro en la carpeta de proyecto 1? Pues que todo lo que puedo hacer directamente desde el botón nuevo, como por ejemplo subir un archivo, subir una carpeta o crear un documento de Google, abro un documento de Google, le pongo un nombre, prueba 88 y lo cierro, pues todo lo que puedo hacer va a guardarse directamente en la carpeta que tengo abierta. Es decir, no se guarda en mi unidad. Esto nos va a permitir que podamos trabajar en carpetas concretas y que todo lo que hagamos en esa carpeta, como en este caso yo he hecho en proyecto 1, se guarde dentro de esa carpeta. O que, por ejemplo, subamos un archivo y en vez de que se guarde en la carpeta, en la gran carpeta principal, que sería mi unidad, se va a guardar concretamente en esta carpeta. Volvemos a mi unidad y continuamos con los tipos de archivos multimedia que podemos crear en Google Drive. En este caso, nos vamos a Google Formulario. Google Formulario nos da la opción de crear un formulario en blanco, un cuestionario en blanco o desde una plantilla. En definitiva, podemos crear encuestas o test personalizados que podemos distribuir, compartir digitalmente con nuestro público objetivo. Además, ahora lo veremos en la herramienta, cuando creamos estas encuestas o test, podemos dar diferentes formas de respuesta, con texto largo, con texto corto, con verificación, desplegable con opciones, etc. Y además, que es una de las grandes cosas que tiene esta herramienta, es que nos va a proporcionar los resultados una vez que vamos recibiendo la respuesta y lo podemos ver en una hoja de cálculo. Es decir, vamos a poder ver esos datos en una herramienta propia de datos. Vamos a verlo a continuación. Bueno, tenemos desde una plantilla, como el resto de herramientas nos da ejemplos de formularios o cuestionarios que podemos crear y que nos pueden servir de ayuda. Volvemos para atrás, vamos a mi unidad, vamos a formularios de Google y abrimos un formulario en blanco. Ponemos un nombre, formulario 99, lo ponemos aquí y rápidamente se cambia aquí. Aquí tenemos la descripción del formulario, que la podríamos poner, y aquí empezaríamos a poner preguntas. Con el menú que tenemos aquí a la derecha, vamos añadiendo las distintas cajas. Pongamos, por ejemplo, una pregunta. ¿Te gustan los gatos o los perros? En la opción 1 podemos poner perro, en la opción 2 gatos y en la opción 3 ambos y en la opción 4 ninguno. Vale, aquí hemos ya elaborado una pregunta. Podemos hacer que la pregunta sea obligatoria, es decir, un cuestionario donde esa pregunta tiene que ser contestada sí o sí
o no se puede enviar el cuestionario. Podemos duplicar este formato, porque hemos elegido el formato de varias opciones, pero podríamos haber elegido el de casilla o, por ejemplo, el de un párrafo y que la respuesta sea abierta. Volvemos a la de casilla y tendríamos que volver a poner aquí las opciones perro, gato, ambos y ninguno. Vale. Podemos aquí duplicarlo y así tendríamos el mismo modelo. Podemos aquí cambiar la respuesta y aquí las preguntas. Podemos añadir aquí, con este botón, añadir pregunta, añadir título y descripción, porque hay ocasiones donde queremos tener un título de descripción y así le vamos dando formato a nuestro formulario. Si vemos estos 3 puntitos de aquí, estos 6 puntitos, pinchamos aquí y podemos mover las distintas cajas. Si vamos aquí al botón en la parte superior derecha de personalizar tema, podemos poner colores y cambiar el tipo de letra y el tamaño. Si le damos al botón vista previa, lo veremos como lo ve la persona que lo va a recibir, una vez que le hayamos dado el formato y hayamos creado un formulario. Pinchamos aquí y si le damos a enviar, nos da las distintas opciones de envío, como puede ser por correo electrónico, poniendo para el asunto, el nombre del formulario o cualquier otro asunto. Lo podemos enviar con este enlace, copiando este enlace incluso para que no sea tan largo, nos deja cortarlo. O incluso lo podemos insertar con código en una página web. Y lo que decía antes que es súper interesante y es cómo combina el Drive esta opción de formulario o cuestionario con las hojas de cálculo. Una vez que vamos recibiendo respuestas, si pinchamos en respuesta, las respuestas se van a situar en esta parte. Incluso lo podemos vincular con una hoja de cálculo, como estaba diciendo. Y entonces podemos crear una hoja de cálculo del formulario, le damos a crear, y aquí vendría la pregunta y, en el caso que tuviéramos respuesta, vendrían las opciones aquí señaladas. Pinchamos aquí y como vemos tenemos muchísimas opciones para crear un formulario, un cuestionario con las características que necesitemos en cada momento. Si pinchamos aquí y salimos, veremos cómo el formulario, al igual que el resto de archivos, se coloca en mi unidad. Y en el mismo caso que los anteriores, podemos arrastrarlo, por ejemplo, a una carpeta. Lo siguiente que podríamos ver sería el Jamboard, Google Jamboard. ¿Qué es Jamboard? Jamboard en definitiva es una pizarra digital a la que tenemos acceso también aquí dentro de Google Drive. Pinchamos en Google Jamboard y se nos abre la aplicación de Jamboard. Como siempre, primero le ponemos un título, Jan número 1, y entonces tenemos aquí en la parte central pues todo un marco que hace la vez de pizarra. ¿Qué podemos hacer en esta pizarra? Podemos establecer fondos. Por ejemplo, podemos ponerle un fondo negro, un fondo gris, incluso podríamos subir una imagen concreta. Incluso si vamos aquí a la parte superior, podemos añadir marcos, es decir, como añadir más pizarras en el mismo elemento.
Entonces, como vemos aquí, tenemos una de 4. Teníamos como 4 pizarras. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues aquí tenemos el menú principal. Tenemos bolígrafo. Siempre que tiene una flechita aquí hacia la derecha, si pinchamos nos da opciones, distintas opciones de bolígrafo y de colores. Pinchamos aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a poner un fondo que se vea mejor. Vamos a hacer esto. Aquí sería borrar. Podemos borrar, como en una pizarra. Aquí sería seleccionar. Aquí sería notas adhesivas. Podemos crear notas adhesivas. Le cambiamos el color. Otra nota adhesiva. Salimos. Podemos añadir imágenes. Aquí nos da bastantes opciones. Subir una imagen a través de un enlace, a través de la cámara web, a través de Google Imágenes, del propio Google Drive y del Google Fotos. Aquí vemos que tiene el círculo, tiene una flechita a la derecha, igual que el bolígrafo, y eso significa que tenemos más opciones. Es decir, podemos añadir un círculo, un cuadrado, un triángulo, un diamante, un rectángulo redondo, un medio círculo, una barra y una flecha. Hacemos así y estamos añadiendo el elemento. Podemos añadir texto, cuadro de texto, pinchamos aquí y tenemos un cuadro de texto. Y el último elemento sería como un láser para señalar los distintos elementos. Pero una de las grandes cosas que tiene una herramienta como esta es que podemos compartirla y podemos trabajar con esta herramienta de manera colaborativa, que sería a través de este botón. Por tanto, vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo en remoto de manera colaborativa a través de Google Drive. Google Drive es una herramienta muy útil para trabajar de manera colaborativa, tanto en entornos laborales como en nuestra vida personal. Por tanto, veamos ahora las opciones que tenemos para ese trabajo colaborativo, que aquí en Google Drive lo vamos a ver reflejado a través de la opción compartir. Veamos qué podemos hacer con cada uno de los archivos que hemos creado. Si, por ejemplo, pinchamos con el botón derecho del ratón en este documento, que esto lo habíamos dejado anteriormente, tenemos aquí la opción compartir. Si pinchamos aquí, nos sale este cuadro que explicaremos a continuación con las opciones para compartir. Pero veamos también cómo sería compartir en los distintos tipos de archivos que hemos creado. Si, por ejemplo, siguiendo con el Jamboard, entramos dentro, nos da la opción de la parte superior derecha, pinchar aquí y nos sale el mismo tipo de cuadro que nos salía anteriormente. Si entramos en documentos de Google, tenemos distintos caminos para llegar al mismo sitio. Si tenemos aquí archivo, le damos a compartir, compartir con otro y tenemos el mismo tipo de cuadro. Si salimos de aquí, le damos a la parte superior derecha, el botón azul, nos sale el mismo tipo de cuadro. Si salimos de Google Documentos, entramos por ejemplo en presentaciones, tenemos archivo, compartir, compartir con otro, el mismo tipo de cuadro. Como estamos diciendo, son distintos caminos para llegar al mismo sitio. Parte superior derecha, botón amarillo, mismo tipo de cuadro. Y en la opción de hoja de cálculo, archivo, compartir, compartir con otro, el cuadro que nos ha salido con anterioridad y en el botón verde lo mismo, el mismo tipo de cuadro. Lo primero que nos sale sería añadir personas y grupos. Pues por ejemplo añadimos esta persona que tiene este correo.
¿Vale? Cuando dice grupo se refiere a que, por ejemplo, podemos tener en la aplicación de contactos de grupo un grupo que se llame grupo de trabajo. Y en ese grupo haber añadido 5 personas con sus correos correspondientes. Es decir, que en vez de poner, en este caso, solo un correo, pondríamos el nombre del grupo y ya no tendríamos que añadir esos 5 correos. Luego nos da la opción de editor, lector y comentador. Si elegimos la opción editor, este documento cuando lo compartamos, la persona que lo reciba va a poder trabajar con este documento y editarlo sin ningún tipo de problema, que es lo que normalmente se hace con los documentos cuando estamos trabajando de manera colaborativa. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos de manera colaborativa podemos trabajar de manera síncrona, es decir, distintas personas al mismo tiempo en el mismo documento, que se puede estar editando distintas partes del documento sin ningún tipo de problema, o podemos trabajar de manera asíncrona, es decir, trabajar en el mismo documento pero en distintos momentos. Si elegimos la opción lector, la persona que lo recibe, que también en ocasiones se puede dar ese caso, solo podrá leer el documento y no lo podrá modificar. Y en la opción comentador, la persona que lo recibe tendrá la opción de comentar distintos aspectos del documento sin hacer modificaciones concretas. Como veis, el cuadro tiene las características propias de un correo electrónico, ya que hemos puesto aquí la persona que está asociada a un correo electrónico, podemos poner un mensaje y aquí le daríamos enviar. Y entonces la persona recibiría una notificación en su correo electrónico que le informaría de que determinada persona quiere compartir este documento contigo. Le damos a cancelar, le damos a hecho, salimos de aquí y entonces si alguien comparte algún documento con nosotros, se va a situar en la carpeta compartido conmigo. Archivos y carpetas que otras personas han compartido contigo. Claro, es importante que tengamos claro esta diferenciación, porque ya sea mi unidad o ya sea compartido conmigo, el acceso a los archivos será diferente. Lo que tenemos en mi unidad, solo yo tengo acceso a esos archivos. Lo que es compartido conmigo, tengo acceso yo, pero también tienen acceso las personas que han compartido conmigo ese archivo. En definitiva, como decíamos al principio, Google Drive nos permite tener una oficina en cualquier lugar, porque podemos acceder, gracias a nuestra cuenta de Google, al Drive, ya sea en cualquier dispositivo y en cualquier momento. En ese Drive podemos subir archivos o también podemos crear archivos, como hemos visto, documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google, formularios de Google y también otro tipo de archivos como puede ser Google Jamboard como pizarra digital. Subimos archivos, creamos archivos y además nos permite hacer ese trabajo colaborativo gracias a la función compartir. Compartir los archivos para poder trabajar con otras personas en el mismo archivo. Muchas gracias por vuestra atención.